estábamos viendo algunos ejemplos de aplicación de la ley de Faraday. Tenemos aquí un ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con rotación. Dice, una barra conductora de longitud L da vueltas con una rapidez angular constante W en torno a un pivote en un extremo. Aquí está el pivote. ¿Ve? Un campo magnético uniforme se dirige perpendicular al plano de rotación, como se muestra en la figura. Encuentre la FEM de movimiento inducida entre los extremos de la barra. Entonces, tenemos un campo magnético entrando a la figura y la barra colocada acá. Como la barra está en movimiento, el flujo va a estar siendo diferente, va a estar cambiando con el tiempo debido a la rotación. En este caso, como diferentes pedazos de la barra, ¿verdad? Van a viajar en una trayectoria circular, cada una de radio diferente. Entonces, puedo considerar que cada segmento de la barra va a tener un flujo y entonces puedo pensar que todos los segmentos están en serie y después sumar el total. ¿Verdad? Entonces la FEM total sería la suma de las FEM inducidas en cada uno de los segmentos de la barra. Ustedes saben que cuando un sólido rígido rota, la velocidad angular es la misma para todas las partes del fluido, pero la velocidad tangencial no. Por lo tanto, diferentes partes de la barra van a tener diferentes velocidades tangenciales según sea su distancia al eje. Las que están más alejadas del eje van a tener una velocidad tangencial mayor y las que van a estar más cerca del eje tienen una velocidad tangencial menor. Entonces, por esa razón, tengo que dividir la barra en segmentos. Entonces, aquí tenemos este segmento que se va a mover con una velocidad v y que está a una distancia r del pivote, del eje. Este segmento tiene un largo de dr, pues iba a tener un ancho aquí, ¿verdad? Dado. Entonces, nosotros sabemos que la FEM en toda la barra sería el campo por la velocidad por la longitud, pero como en la longitud no toda la longitud tiene la misma velocidad, entonces vamos a escribir la diferencial de FEM que tiene este pedazo que está acá. Y la diferencial de FEM va a ser el campo por la velocidad de ese pedazo por el DDR. Cada pedazo va a tener una velocidad diferente, fíjense bien. Porque como es un sólido rígido, les comenté, ¿verdad? De que las velocidades de cada porción iban siendo diferentes conforme ustedes estaban a una distancia diferente del eje de rotación. Entonces, si aquí integramos, la FEM va a ser la integral de B. Si tuve un problema con el internet, aquí me parecía que estaba desconectado. No sé ahora si me escuchan. Ahora sí. ¿Ven la pantalla? La pantalla no. Ok, es que entonces hay que compartirlo otra vez. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Que es que el internet se cayó un instante aquí. Entonces, creo que me quedé aquí, ¿verdad? En este punto donde les decía que la FEM total era la suma de todas las FEMs, ¿verdad? De todos los segmentos. Ya les había hablado de esto, ¿verdad? ¿Ok? No se escuchó. Yo no escuché, no sé lo otro. Entonces voy a ir un poco más atrás y ustedes me dicen si está bien ahí. Ok, entonces estábamos aquí, ¿verdad?
diciendo de que si tomamos elemento diferencial de la barra, ese elemento diferencial de la barra tenía un diferencial de FEM, que era el campo magnético, la velocidad por la longitud de ese elemento diferencial que es de R, que tenía que tomar elementos diferenciales porque la velocidad era diferente en cada punto de la barra, porque era la rotación de un sólido rígido, y la velocidad tangencial es diferente. Eso sí lo escucharon, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, y que como la FEM, los elementos están juntos, podemos pensar que están en serie, y entonces que la FEM total va a ser la suma de las FEM individuales, o sea, el integral de esta expresión que está acá. Y ahora sí, saco el campo que es constante, y me queda aquí el integral de B de dr. Pero ustedes recuerdan que para un sólido rígido, la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Entonces la velocidad angular de rotación es W, la cual sí es constante y la pueden sacar del integral. Y entonces integran R de R sobre toda la barra. Es decir, van a integrar desde R igual 0 hasta R igual L. Desde R igual 0 hasta R igual L. Acá. Entonces este integral R de R, saben ustedes que es R cuadrado sobre 2. Desde R igual 0 hasta R igual L, lo cual quedaría entonces BWL cuadrado sobre 2, y esa sería la FEM inducida en toda la barra. Muy bien. Preguntas, comentarios. Continuamos entonces. Hay una relación entre la FEM inducida y los campos eléctricos. Se produce un campo eléctrico en un conductor como resultado de un flujo magnético cambiante. Parece que aquí ya no estamos en la situación estática. Se puede producir campo eléctrico en el conductor. La FEM inducida es menos D de phi en dt. Tenemos esta figura, ¿verdad? Tenemos aquí un campo magnético y tenemos acá una espira conductora de radio R colocada en un plano perpendicular al campo magnético. El campo magnético va entrando y la espira está en el plano del papel. Entonces, al haber una FEM, es un voltaje. Esa FEM es menos de phi en dt. Entonces, si hay un voltaje, existe un campo magnético tangente a la espira. Porque para que haya un voltaje tiene que haber un campo magnético entonces que provoque esa FEM inducida. Entonces, vamos a ver acá el cálculo siguiente. Vamos a calcular el trabajo. Uy, se me está moviendo esto, permítanme. Vamos a calcular el trabajo invertido para mover la carga en un círculo, en el círculo. Pues nosotros sabemos que ese trabajo es la fuerza, que es en magnitud constante por la distancia. Fuerza por dr, ¿verdad? El integral. Entonces, como el campo y la carga son constantes, salen del integral y solamente queda aquí la distancia total, que es 2pi por r. Y este sería el trabajo invertido para mover la carga en un círculo. Y ese trabajo debe ser igual entonces a el campo, a la carga por la FEM inducida. Eso debe ser el trabajo. Entonces, si aquí nosotros, permíteme, el trabajo es
la carga por la Fermi inducida, exactamente. Entonces, si nosotros venimos y despejamos acá el campo eléctrico de esta relación que está aquí arriba, encontramos que despejamos el campo eléctrico, si va a ser la Fermi inducida entre 2pi por R. Pero la Fermi inducida es menos T de phi en dt, y entonces va a haber un campo eléctrico que va a ser menos 1 sobre 2pi R de phi en dt. Pero ¿cómo va cambiando el campo? El cambio realmente, el cambio en el campo, perdone, se debe en este caso al cambio en el área. Entonces nosotros tenemos que, el cambio en el campo. Entonces nosotros tenemos que el flujo es el área por el campo. El área es pi r cuadrado. El pi se cancela. El r cuadrado se cancela con el de abajo, sale afuera del integral porque el r es constante, es el radio de la espira, y queda entonces que el campo eléctrico va a ser menos r sobre 2 por la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Si el campo magnético fuera uniforme, entonces el campo sería 0, ¿verdad? Si no variara con el tiempo. Bueno, estamos aquí. Ese sería el campo magnético, el campo eléctrico, perdón, en la espira, tangente a la espira. Por otro lado, la ley de Faraday en forma general nos dice que la Fermi inducida es menos d de phi de b en dt. Pero también nosotros sabemos que la Fermi inducida, al ser un voltaje, es la integral de E punto d de s sobre una trayectoria cerrada. Porque sabemos que un voltaje se escribe así. Y como la espira es una trayectoria cerrada, entonces la Fermi inducida la puedo escribir también como la integral de E punto d de s, pero también como menos la derivada del flujo respecto al tiempo. O sea, son dos maneras de escribir la Fermi inducida. Entonces, el campo eléctrico en este caso es un campo no conservativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campo conservativo lo que tenía era que este integral era 0, si ustedes se recuerdan. Este integral era 0 en el caso electrostático. En el caso electrostático el campo eléctrico era conservativo. Ahora ya no es conservativo, ¿verdad? Porque su integral de línea sobre una superficie cerrada es menos la derivada del flujo magnético, del flujo del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces no es conservativo debido a eso. Entonces ya saben ustedes, ¿verdad? Una cuestión concreta, y es que el campo eléctrico en este caso no es conservativo por la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Es conservativo cuando ese término es 0. Estamos en el caso estático. Tenemos aquí un ejemplo, dice, un solenoide largo de radio R grande tiene n vueltas de alambre por cada unidad de longitud y porta una corriente variable en el tiempo que varía sinusoidalmente como I igual a I máxima coseno WT, donde I máxima es la máxima corriente y W es la frecuencia angular de la fuente de corriente alterna. Hablamos de corriente alterna porque es una corriente variable con el tiempo. Y cuando se habla de sinusoidal o cosenoidal, estamos hablando de la misma cosa, ¿verdad? Porque el coseno y el seno son dos funciones trigonométricas que solamente están desfasadas, solamente se diferencian en una diferencia de fase. Inciso A, determinar la magnitud del campo eléctrico inducido en el exterior del solenoide a una distancia R mayor que R grande desde su eje central largo. Ok, entonces, para hacer eso siempre vamos a hacer este cálculo. La integral de E punto ds sobre una trayectoria cerrada es menos el integral del flujo magnético respecto al tiempo. Entonces hay que definir cuál es la trayectoria que vamos a tomar. Como queremos el campo magnético afuera,
Entonces vamos a tomar la trayectoria de integración aquí afuera, para un R mayor que R. Acá. La corriente en este solenoide va entrando por acá y sale por acá. Entonces, el flujo magnético, pues es el campo por el área. El campo de un solenoide es N mu sub 0 I por A, donde ese campo es adentro del solenoide, solamente para en las regiones desde R chiquita igual 0 hasta R grande hay campo magnético, afuera no hay campo magnético. Quiere decir que al flujo solamente van a contribuir la parte del círculo que está aquí, ¿ves? Rodeando al solenoide, no va a contribuir toda la parte que está afuera, acá, solo la parte que está adentro. Entonces, ese sería el campo magnético y este sería el flujo. Si entonces escribimos la derivada del flujo respecto al tiempo con su signo negativo, entonces copiamos el pi r cuadrado, que es constante, el signo menos, y me queda la derivada del campo respecto al tiempo. O sea, la derivada de mu sub 0, n y máxima coseno de wt. Miren que en el área no puse el radio chiquito, puse el radio grande, porque en estas regiones aquí afuera no hay flujo. ¿Por qué no hay flujo? Porque no hay campo magnético. Flujo solamente hay aquí en la región interna donde hay campo magnético. Por lo tanto, voy a poner el radio R grande, que es el radio de estos círculos que están aquí. Entonces, aquí tenemos la derivada con respecto al tiempo de mu sub 0 de n, número de vueltas por unidad de longitud, y máxima coseno wt. Entonces, como son constantes, mu sub 0 y n, y máxima, solamente queda la derivada del coseno de wt, que es w que es menos w por el seno wt. Entonces, el signo menos desaparece y lo que queda es que el término menos d de phi de b en dt es pi cuadrado mu sub 0 n y máxima por el seno de wt. Bien, entonces el integral de E punto ds debe ser igual a eso. Entonces, como tomamos la trayectoria acá, que es este círculo que está acá de radio R grande, al hacer esta integral de E punto ds, la E es constante, sale para afuera, es perpendicular a DDS porque DDS es, perdón, paralelo a DDS porque es tangente. Entonces, esto tiene un coseno de 0, sale el campo para afuera y la integral de DDS pues es todo el perímetro del círculo de radio R chiquita, porque estamos aquí integrando sobre este círculo que está acá. Para calcular el flujo usé el R grande porque aquí afuera no había flujo. Es R chiquita, fíjense bien. Entonces, acá esa integral es E por 2 pi R, y esto es todo lo que está del otro lado. Se va a cancelar el pi, y lo que nos va a quedar entonces es que para R mayor que R grande, el campo eléctrico tiene ese valor. Está ahí. ¿Ok? Bien. Aquí hay otra pregunta B. Dice, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico inducido dentro del solenoide a una distancia R de su eje? Ahora tenemos la trayectoria que está aquí, mire. La trayectoria que está aquí, que está a una distancia R, chiquita, pero dentro del solenoide.
Ahora el flujo solamente es a través de esta circunferencia de este círculo de acá de radio R pequeña. O sea que el flujo magnético va a ser pi r cuadrado por B, pero ahora es R chiquita, no R grande, porque en la parte, solamente porque mi trayectoria de integración es esta, y mi trayectoria de integración está incluyendo el flujo que está aquí en la R grande. Antes la trayectoria de integración estaba afuera, y entonces incluía a donde había campo magnético y a donde no había campo magnético. Entonces, para el flujo solamente era donde había campo magnético. Por eso escribía R grande cuando calculaba el flujo. Ahora escribo R chiquita. Entonces, quiere decir que la negativa de la derivada del flujo con respecto al tiempo es menos pi r cuadrado, que es constante, por la derivada del campo con respecto al tiempo, derivando esta expresión que está acá. Y entonces escribimos el campo magnético del solenoide adentro como mu sub 0 n veces I. Mu sub 0 es constante, n es constante, y entonces lo que va a quedar aquí nada más es la derivada de ni, que sería I máxima, o sea, que sería acá, ¿verdad? I máxima coseno WT, pero I máxima es constante, va a salir afuera. Entonces solamente va a quedar la derivada del coseno, que es menos el seno menos desaparece. Y entonces la diferencia que hay ahora es que les queda aquí, bueno, aquí les queda un R cuadrado variable. Entonces vamos a ver qué pasa ahora cuando calcule el campo eléctrico. Ahora el campo eléctrico va a tener en la integral E por 2πr, porque mi trayectoria de integración es esta que está acá. Y entonces el perímetro es 2pi por R chiquita. Entonces eso es, entonces está al lado izquierdo, que es la integral de E punto ds sobre la trayectoria cerrada. Y entonces tengo que calcular ahí los términos. Y lo que queda es que el campo magnético, entonces, el campo eléctrico, perdón, ahora para R menor que R, varía conforme directamente proporcional a R y al seno de WT. Todo esto que está aquí es constante. ¿Ok? Entonces ese es otro ejemplo de cómo se puede generar un campo eléctrico debido a una FEM inducida. Con esto... Sí, dígame. Disculpe, tengo una pregunta con el signo negativo que sale ahí. ¿Por qué va el signo negativo? Sí. El signo negativo va porque yo estoy calculando menos d del flujo con respecto al tiempo y desaparece cuando deriva el coseno. La derivada del coseno es menos el seno, ¿verdad? Entonces desaparece. Ese signo negativo viene desde antes porque la relación es esta, ¿verdad? A usted lo que le interesa es menos la derivada del flujo, igualarlo a la integral. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, gracias. Ok. Muy bien, entonces con esto nosotros terminamos la segunda unidad. En el examen va a entrar hasta aquí. Yo les dije que íbamos a ganar tiempo, ¿verdad? Porque como aquí las cosas en este país son bien improvisadas, nosotros planificamos, a mí me gusta, yo soy una persona que me gusta el orden, y planificamos, tratamos de planificar lo mejor que pudimos y planificamos conforme decía la ley, que los feriados se otorgaba a partir del primer miércoles de octubre. Bueno, como lo cambiaron, nos tuvimos que hacer un reordenamiento y por eso es que tuvimos que reprogramarles todo, ¿verdad? Y no quisimos dejarles cabos sueltos después del feriado, mejor que terminemos esta segunda unidad antes del feriado. Pero entonces yo tengo que compensar el tiempo de la tercera unidad. Entonces yo voy a entrar a ver ahorita los temas de la tercera unidad como les había anunciado antes. Hemos ido siempre adelantando y gracias a eso es que hemos podido ir al día, ¿verdad? Entonces yo voy a comenzar ya el tema de la tercera unidad, el primer tema. Con usted va claro que esto que de ahorita ya no entra en el segundo examen, entra hasta en el tercer examen, ¿verdad? No entra en el segundo examen, entra hasta en el tercer examen. El cual, si Dios lo permite, lo haremos así como está programado, ¿verdad? Solo tuvimos que reprogramar para el segundo.
Me estoy quedando sin tiempo, pero creo que puedo introducir el tema. Le voy a agradecer que me avisen cuando falten 2 minutos, por favor. O si es necesario, pues le puedo pedir que nos extendamos un poquito más para que valga la pena. Entonces, vamos a ver ondas electromagnéticas. Me avisan siempre 2 minutos para tomar la captura, ¿verdad? Y si es necesario, nos vamos a reprogramar. Entonces, el tema que vamos a entrar a ver ahora es ondas electromagnéticas y ecuaciones de Maxwell. Los temas están ahí juntos porque tienen relación una con otra. La existencia de las ecuaciones de Maxwell da lugar a que se pueda predecir la existencia de ondas electromagnéticas. O sea, que los campos eléctricos y magnéticos variables con el tiempo se comporten como si fuera una onda. Entonces, los contenidos que vamos a ver acá son ecuaciones de Maxwell, soluciones a las ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas. Vamos a comenzar hablando de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, antes de Maxwell existía una serie de leyes que habían sido descubiertas de manera independiente. Se descubrió la ley de Gauss, la ley de Faraday, la ley de Gauss para magnetismo, la ley de Ampère. De alguna manera ya había una relación entre los campos eléctricos y magnéticos, pero no había algo que unificara las 4 leyes en una sola expresión. Y Maxwell fue el que hizo este trabajo, ¿verdad? Que logró unificar las 4 ecuaciones de Maxwell en una sola ecuación, o en 2 ecuaciones que son similares. Entonces, y mediante esos fenómenos resumió todo lo que decían las 4 leyes. Vamos a escribir acá cómo están las leyes, cómo se escriben las leyes en términos en forma integral. La ley de Gauss está escrita aquí, que el integral de E punto d de A es la corriente neta encerrada entre epsilon sub 0. Estamos aquí las escribí en el vacío, ¿verdad? Para no complicarnos. La ley de Gauss para magnetismo dice que la integral sobre una superficie cerrada B de punto de A es igual a 0, lo que equivale a decir que la divergencia de B es 0 o que el flujo de campo magnético es 0. Que la integral de E punto d de L es menos d de phi en dt, esa es la ley de Faraday. Y la ley de Ampère que dice que el integral de B de punto d de L es mu sub 0 por I. Aquí está la I encerrada. Y aquí hay un término extra que se le suma ahora, que vamos a explicar qué es. Es el término epsilon sub 0 por d de phi en dt. Ese término fue necesario agregarlo para poder explicar ciertas observaciones que se daban en los capacitores, que se formaban unas corrientes, ¿verdad?, que no se podían explicar de otra manera. Y a ese término se le conoce como la corriente de desplazamiento, ¿verdad?, que apareció, que fue necesario incluirlo para explicar ciertas observaciones aquí en la ley de Ampère. Ok, nosotros la habíamos visto hasta acá, ¿verdad?, que el integral de B punto d de L era mu sub 0 I encerrada. Pero descubrimientos posteriores obligaron a incluir este término mu sub 0 epsilon sub 0 d del flujo del campo eléctrico con respecto al tiempo. Aquí en las notas originales falta un más, por eso volví a escribir yo aquí en rojo la expresión correcta de la ley de Ampère. Entonces el término nuevo es este, ¿verdad?, que se le llama corriente de desplazamiento, como vamos a ver adelantito. Este término que está acá. Estas ecuaciones pueden ser escritas también en forma diferencial, o sea, como derivadas en lugar de como integrales. Por ejemplo, la ley de Gauss equivale a decir que la divergencia del campo eléctrico es ρ sobre epsilon sub 0, donde ρ es la densidad de carga. Que la divergencia del campo magnético es igual a 0, es la ley de Gauss para magnetismo.
O sea que el flujo magnético es cero. Que la rotacional de E es menos la derivada parcial de B con respecto al tiempo, que es la ley de Faraday. Y que la rotacional del campo magnético es mu sub 0 por la densidad J, corriente por unidad de área, más mu sub 0, epsilon sub 0 parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo, que es la ley de Ampère. Entonces, este término que está acá nuevo, ese es lo que yo le llamo la corriente inducida. La corriente de desplazamiento, ¿verdad? La corriente de desplazamiento es el término nuevo que se incluye para poder hacer consistentes las observaciones con las leyes. Entonces, ese es el término nuevo. Entonces, tenemos 4 leyes. Miren que son simétricas esas leyes. Precisamente aquí aparece que el rotacional de E tiene una fuente que es la variación de un campo magnético. Pues entonces el rotacional de B de forma simétrica tiene también una fuente que es debido a la variación de un campo eléctrico con respecto al tiempo. O sea que tenemos fuentes de campo eléctrico debidas a las variaciones de campos magnéticos y fuentes de campo magnético debidas a las variaciones de campo eléctrico. Entonces ahí es donde comienza a pensar uno, bueno, campos eléctricos pueden causar campos magnéticos y campos magnéticos pueden causar campos eléctricos. De alguna manera la situación podría estar unificada. Y eso es precisamente lo que Maxwell hizo, ¿verdad? Unificar esa situación. Entonces lo que vamos a hacer de aquí en adelante es trabajar estas ecuaciones en forma diferencial, usar algunas propiedades del operador Nabla, que ustedes las tienen ahí de su primer tema, de la primera unidad, y entonces llegar a la conclusión de que se pueden deducir ecuaciones de onda para los campos eléctricos y los campos magnéticos. De eso se trata el asunto. Primero vamos a hablar un poquito de esa corriente de desplazamiento. En las dos formas se ve el término este de la ley de Ampère. Ese término, epsilon sub 0, mu sub 0, derivada parcial de E con respecto al tiempo, se le conoce como corriente de desplazamiento. Este término, como yo les comentaba antes, fue añadido para poder hacer cumplir las leyes con observaciones que se miraban en la carga, ¿verdad? Y también este término da como consecuencia de que haya una forma bilateral, una forma simétrica del comportamiento de los campos magnéticos y eléctricos no estacionarios, ¿verdad? Porque la corriente de desplazamiento lo que está indicando es que un campo eléctrico variable con el tiempo ocasiona un campo causa, es una fuente de un campo magnético, al igual que pasaba con la ley de Faraday, ¿verdad? Que un campo magnético variable con el tiempo es una fuente de campo magnético. Disculpe, ya solo faltan 2 minutos. Ok, voy a tomar la captura ahorita. Bien, ya hice la captura de pantalla. Si quieren, me voy a desconectar y me voy a conectar unos 10 minutos más para darles un poquito más.